tú, grabo yo. Ahí se está grabando, así que eso. Perfecto. Pero, pero creo que va a quedar como o sea, va a quedar acá, claro. Ya, ¿Cachai? ya. Ahí lo compartimos después. Sí. Ya. Eh, ya, compañeros, chiquillas, curso en general. Hoy día vamos a tener una clase que es bastante extensa, pero que vamos a compilar lo más posible. Porque en realidad son dos temas en uno, que una cosa son las órtesis de mano, que ya son muchas variantes, y se las vamos a mostrar algunas en el próximo laboratorio que vamos a hacer la semana siguiente. Y otro tema son las lesiones de tendones, que tiene sus particularidades y que por eso en general se trata como temas aparte, pero a veces se mezclan. Por eso es que la dejamos como en una sola clase teórica. Eh, pero en el laboratorio vamos a estar viendo algunas especificaciones más al detalle de algunas de ellas. Son órtesis que pueden ser algunas muy complejas y otras súper simples. Entonces vamos a tener un mix de actividades que podríamos desarrollar. Ya les voy a explicar un poquitito de cómo vamos a abordar el laboratorio de la próxima semana, para que tengan ojo también en algunas de estas mismas órtesis que vamos a ir viendo ahora, y tengan como especial atención en esos detalles. Vamos a entonces avanzar. Hoy día lo que vamos a hacer, denme un segundito para poder sacar, ahí sí, para poder sacar las imágenes y ver mejor la pantalla. Eh, lo que vamos a conocer entonces son las principales órtesis de mano. Principales se dice inmediatamente porque son hartas, entonces no las vamos a ver todas. Vamos a conocer aspectos del moldeo específico de las órtesis de mano. Ya aquí yo les tengo hartas imágenes, hartas fotos de cómo es el proceso práctico de los detalles que tienen que ir considerando y de asuntos bien específicos. Eh, Conocer las generalidades y los usos más frecuentes de las órtesis y algunas particularidades que en el fondo son los datos que tienen que tener en consideración a la hora de razonar, confeccionar, dar indicaciones y distintas variantes que son relevantes en este abordaje de estas patologías. Siempre como, como consideración general, como consideración base, vamos a tener que recordar la posición funcional de la mano. ¿Ya? Recordar que siempre esta va como que manda un poco lo que tenemos que hacer. Eh, tenemos que, estoy admitiendo a otros compañeros, ahí. Tenemos que considerar que esta es la posición más óptima de rendimiento de la mano, y por eso es que siempre se busca en la medida de lo posible, porque a veces no es posible por alguna contraindicación, etcétera, de poder realizar esta posición, de poder lograrla, pero en los aspectos prácticos, evaluativos del laboratorio, siempre se va a considerar esta órtesis esta posición, perdón, para poder hacer las órtesis. Ya, lo que intentamos entonces es buscar que todas las órtesis lleguen a esta situación, ya, si es que las condiciones así lo permiten. Vuelvo a insistir, aquí está la especificación, ya la hemos conversado varias veces en los laboratorios prácticos: la extensión de muñeca de unos 20 grados, una desviación medial natural que es cerca de unos 10 grados, o posición neutra, ahí se mueve en ese rango. Articulaciones metacarpofalángicas de los dedos del segundo al quinto flectados en 45 grados, articulaciones interfalángicas flectadas en 30 a 45 grados, y las interfalángicas distales flectadas en 10 a 20 grados, que es la imagen que están viendo en esta misma diapositiva. Eso es lo que se intenta más o menos lograr de forma ideal. Vamos a ver, como les decía, varias órtesis en la clase de hoy día. Esta es la primera, que es la órtesis oponente de pulgar. De esta puede hacerse en materiales duros, que es el termoplástico, y también se puede hacer en algunos materiales blandos. Eh, ¿Por qué vamos a hacer como detalle en esta? Porque esta es una de las dos que vamos a confeccionar en el próximo taller. ¿Ya? La próxima semana va a tener un nivel de exigencia diferente, porque vamos a hacer no una, sino dos órtesis en el mismo laboratorio. ¿Ya? Yo le comentaba a mi sección que en el fondo la idea es que estas órtesis son más breves, ¿ya? Para que no se asusten,
pero de todas maneras tienen que tener como algunas consideraciones especiales. Esta es una de ellas, ¿ya? Para que pongan ojo especial, que la órtesis oponente vamos a hacerla la próxima semana, ¿ya? ¿Qué es esta órtesis? Bueno, como la palabra acá lo dice, es una órtesis oponente. Lo que tenemos que buscar es la oposición del pulgar respecto de los otros dedos. Generalmente lo que se busca es la oposición con el segundo y el tercer dedo, ¿ya? Que se logre una pinza trípode y con eso es suficiente. Incluso para algunas patologías, si se logra más que eso, es decir, la oposición con el cuarto o el quinto dedo, incluso puede ser perjudicial. Ya se lo voy a mencionar en específico para qué patología cuando la vayamos detallando. Pero en teoría lo que se busca es la oposición con el segundo y tercer dedo, logrando una pinza triple. Como ven acá, por palmar, lo que busca esta órtesis es que cubra la eminencia tenar y llega más o menos a la línea del pliegue palmar proximal, ¿ya? Evita en el proximal ahora, evita el pliegue de muñeca, lo deja libre porque lo que se busca es oponer pulgar, por lo tanto dejamos la muñeca sin ningún tipo de intervención. Se mantiene libre la flexoextensión de la muñeca. De ahí rodea como el primer metacarpiano, es decir, el pulgar, y rodea los huesos del carpo, y llega a cubrir por dorsal la proyección de la diáfisis del segundo, tercer y hasta el cuarto, pero del segundo y tercer metacarpiano. ¿Ya? Ahí hay como una imagen de por palmar y por dorsal. Y se cubre también hasta dejar libre el primer, la interfalángica del primer dedo, o sea, del pulgar. Una acotación importante como de las mismas imágenes que están acá viéndose, es que la primera órtesis, o sea, de la que está más a la derecha, perdón, a la izquierda de la imagen, está muy bien realizada, pero tiene algunas observaciones que le vamos a hacer inmediatamente, y es que si se fijan en el pliegue del primer dedo, o sea, del pulgar, no lo deja completamente libre, no deja la articulación interfalángica en libertad, entonces aquí hay una observación y debiese rebajarse un poquitito más, pero la oposición parece bastante correcta. Por otra parte, la órtesis que aparece a la derecha, que son las dos imágenes en la órtesis azul, también tiene observaciones porque no está logrando la oposición. Si se fijan, el dedo está muy abducido y no logra, si es que la persona quisiera hacer, en teoría, si se fijan en la posición, no lograría hacer una pinza trípode. Entonces también tiene observaciones que corregir. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a ir construyendo en conjunto en el laboratorio. Profe, disculpe, ¿Ya? y respecto con eso mismo, por ejemplo, la órtesis como de color piel, no sé, ¿Sí? claro, se puede ver como que el pulgar estuviera un poco flectado en comparación con la otra órtesis. Correcto. Qué es lo ideal? Sí, lo ideal es que quede en una leve flexión, justamente. Que logre con el movimiento del pulgar, con el movimiento de la interfalángica que va a estar libre, hacer la oposición con los otros dedos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tratar de lograr sí o sí. Ya, ya Entonces, entiendo. en este caso, la órtesis café clara que está a la, no sé qué color es beige, eh, cumple mucho más con lo que debería ser realmente, pero hay que considerar que la interfalángica del pulgar no está libre completamente. Si se fijan, no se logra una completa libertad y eso tiene que corregirse, rebajarse un poco. O hacerle una pestaña, qué sé yo, hay varias opciones. Uh-huh. Siguiendo entonces, vamos a ver para qué podemos usar esta órtesis oponente del pulgar. La verdad es que hay múltiples variables. Estas son las más comunes. La más común de todas es la número 1, que es la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar, ya que la van a escuchar comúnmente como la risartrosis. Probablemente ya la hayan escuchado alguna vez, pero la risartrosis y la órtesis oponente del pulgar van muy de la mano. Tiene mucho en común y mucho de protección de parte de la órtesis para poder hacer mejorar la función, digamos, en este tipo de artrosis. Entonces, aquí sí o sí se van a encontrar con una posibilidad real de un abordaje
muy posible. El segundo que aparece acá es la artritis reumatoide en articulaciones de la columna del pulgar, lo que se llama el pulgar en Z. Ya les voy a mostrar más adelante cuál es este pulgar en Z. Es súper característico de las personas con artritis reumatoide, que ya lleva mucho tiempo de evolución y que también permite mejorar la función porque se puede oponer mucho más el pulgar, ya que en el pulgar en Z van a ver que la interfalángica, o más bien el pulpejo, se aleja de la oposición por la posición en la que queda. Y les voy a mostrar también algunas imágenes de una usuaria que yo atendí y que podía verse como las diferencias del antes y después respecto del uso de esta órtesis en una persona con un pulgar en Z. Se puede usar también para esguinces de la articulación metacarpo falángica, específicamente para lesiones del ligamento colateral propio, que es la abreviación que está ahí, y también para el ligamento colateral accesorio, ¿ya? O para lesiones de la placa volar. Todo esto es anatomía general y que se debiese repasar, pero todos son en el fondo estabilizadores de la cabeza del metacarpo, ¿ya? Ahí es donde se pueden provocar esguinces que son súper habituales en deportistas o en gente que hace actividades de montaña o que usa bastones de trekking. Pasa mucho como en ese tipo de lesiones. Se puede usar también en disminuciones del primer espacio interdigital por alguna razón. A veces pasan por quemaduras o por tipos de distintos traumas que provocan como acortamiento de los tejidos blandos y que se disminuye el primer espacio. También se puede para aumentar y generar la oposición y facilitar la función. También se usa en lesiones nerviosas, específicamente del nervio mediano, ya que ahí se puede ver afectada la abducción del abductor corto del pulgar o del oponente del pulgar, que está, digamos, afectado por el nervio mediano. Y se puede ver también en algunas lesiones del sistema nervioso central por aumento del tono, ya que provoque un patrón espástico del pulgar, que es como la imagen que aparece acá en la parte derecha abajo, donde se provoca un patrón bien característico que es como con un pulgar incluido. También se puede generar mejoras en la función con este tipo de órtesis. Me van interrumpiendo nomás si es que tienen alguna consulta. Acá, por ejemplo, esta es una representación gráfica de la deformidad en ojal del pulgar, o lo que se conoce también como pulgar en Z, ¿ya? Donde hay una fragilización de un tendón, que específicamente es el extensor corto, y que progresivamente provoca, digamos, por la inflamación y desinflamación propia de la artritis, que es secuelar por muchos años, provoca que el extensor largo se subluxe hacia adentro. Es una mecánica como inversa de lo que debería pasar, pero en la práctica lo que se observa es una hiperextensión de la interfalángica del pulgar, ¿ya? El pulgar, si se ven, como que queda mirando hacia afuera, como que el pulpejo, la punta del dedo, queda muy radializada, y a la vez en la artritis reumatoide se provoca que las metacarpofalángicas se cubitalizan, entonces los dedos se alejan y provoca que las presiones sean muy difíciles de realizar, sobre todo cuando hay una evolución larga de la enfermedad, digamos. No al comienzo, esto no se provoca al comienzo de la artritis, estamos hablando de secuelas de 30 años de evolución, 20 años de evolución. En general, hoy día los tratamientos son mucho más efectivos que impiden que esto suceda, pero se ve todavía muy habitual en personas mayores que tuvieron por muchos años esta enfermedad. Los objetivos, entonces, ya los hemos ido más o menos comentando, son primero aliviar el dolor. En la artrosis, por ejemplo, el movimiento provoca dolor, ¿ya? Por el desgaste de los cartílagos, qué sé yo, y al estabilizar esto, se puede mantener función o mejorar función, y se mantiene la movilidad. Entonces ahí se enlaza con el segundo de los objetivos, y lo que hace también es una estabilización dinámica del pulgar. ¿Qué significa eso? Que en el fondo estabiliza la base del pulgar, pero deja libre la interfalángica del pulgar y posiciona al dedo pulgar en oposición, al menos al segundo y tercer dedo. Por lo tanto, es posible mantener en buena medida la funcionalidad. Entonces, de ahí como la estabilización dinámica, que estabiliza una cosa, pero permite función por otra parte.
Entonces es bien útil. Acá les voy a mostrar un poquitito el molde, ¿ya? El molde tiene, en este caso, como bastante escasas referencias anatómicas exactas, ¿ya? Como para que no se compliquen en la toma de molde. Es de las pocas órtesis, en realidad, que se puede como preconfeccionar con un molde bastante estándar y se pierde mínimo material, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar en el taller, vamos a tener como un molde para que vean ustedes de que con milímetros de pérdida de material puede servir prácticamente para todas las personas. Entonces es este molde que ven en la imagen, que es como una especie de murciélago, no sé, algo así, que tiene, como les digo, escasas referencias anatómicas, pero que anda súper bien en en la confección general de los tipos de manos que existen en todas las personas. Acá les voy a hablar un poquitito para que vean como que nos avala bastante las revisiones bibliográficas. Hay harta información respecto de que el dolor y la impotencia funcional en la base del pulgar pueden ser prevenidos en gran manera por el uso de este tipo de órtesis. Acá dice, por ejemplo, que la artrosis de mano es uno de las presentaciones de artrosis más comunes, y la prevalencia aumentará aún más según el envejecimiento de la población. Entonces, la artrosis de mano provoca dolor, provoca pérdida de función, disminución de la fuerza de agarre y de pinza y reducción de la calidad de vida, lo que resulta en necesidades no satisfechas de las personas, de los pacientes. Dice también que los ensayos clínicos de alta calidad muestran que las férulas son altamente efectivas para aliviar el dolor de la artrosis de la base del pulgar, que es la risartrosis, pero no se ha definido muy bien el tipo de férula ni las instrucciones óptimas de uso. Esto tiene que ver con lo que hemos conversado hartas veces, y que si bien las órtesis tienen como cierto patrón en algunos casos, tampoco es una línea directa, tiene sí o sí algunas variantes, tiene sí o sí que ser evaluada en el caso a caso, tiene necesariamente que revisarse cuáles son las mejores indicaciones de uso, tiene necesariamente que controlarse en la medida que cada usuario o usuaria pueda asistir a los controles y un largo etcétera. Entonces, lo que dice la evidencia es justamente eso, que no existen fórmulas, pero sí que como base, que las férulas son efectivas para aliviar el dolor, al menos en este estudio que es de la artrosis de la base del pulgar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos evidencia de lo que efectivamente se ha podido revisar bibliográficamente. La idea justamente de todas las clases que hemos hecho es que les presentamos como algunas notas científicas de que lo que hacemos tiene bases y que no solamente se trata de razonamientos clínicos propios de los terapeutas. Ahora les voy a mostrar específicamente cuál es la férula y la posición del moldeo y cómo se hace en la práctica, y aquí va una serie de imágenes para que vean bien qué es lo que vamos a revisar la próxima semana en el laboratorio práctico. ¿Ya? Para partir, la posición de moldeo es bien específica porque tenemos que estar de pie frente a nuestro usuario, ¿ya? Porque tenemos que tener una visión muy particular de distintos ángulos. Entonces, si bien por lo menos en la sección que he trabajado lo suelen hacer sobre el mesón, yo les recomiendo aquí una variante y que se puedan sentar, ya ven, en las sillas más bajas, pero puedan estar de pie frente a su compañero o a su compañera. ¿Ya? El compañero usuario o usuaria va a estar sentado con el brazo apoyado sobre una superficie, con el codo flectado en 90 grados, la mano relajada, ¿ya? Porque al relajar la mano, si lo pueden hacer en sus casas, el pulgar se opone de forma natural, entonces hay que hacer una posición relajada de la mano. Y cuando el material está aún en punto de moldeo, se le pide al usuario hacer una pinza trípode. Ya les voy a mostrar exactamente porque esta es como la complicación de esta órtesis, que aquí podrían tener que remoldear, etcétera, porque se moldea como en dos fases, porque tenemos que lograr la oposición. Entonces, hay una imagen muy clara de qué es lo que tienen que hacer. Y la precaución principal que hay que tener es con que no se les pegue el material en el primer espacio interdigital, ¿ya?
Eso es como la observación mayor. Entonces, cuidado con que no vaya a suceder esto. Bien, ahora les voy a tratar de clarificar un poquitito más qué es lo que les he estado diciendo. Y cuál es la posición de moldeo y cómo se hace en el fondo la órtesis en sí misma. Este es un ejemplo, nada más que un ejemplo, de cómo se confecciona una órtesis oponente pulgar. Aquí vemos a una usuaria que en su mano derecha, ojo, lo que voy a decir, en su mano derecha no se observa ningún tipo de abultamiento clásico como en la zona correspondiente a la articulación trapecio-metacarpiana, una mano sin abultamiento de ningún tipo, pero a nivel radiográfico, ¿ya? A nivel radiográfico, lo que se observa es una artrosis moderada. Esta usuaria no se observa, pero eh, eh, tiene un fuerte dolor, eso es lo que tiene, y se observa en la imagen una artrosis moderada, y refiere este dolor para todas sus actividades cotidianas, especialmente en las actividades básicas. Eso es la mano derecha. Y en su mano izquierda se observa la misma artrosis moderada, pero que a nivel de la trapecio metacarpiana hay un evidente pulgar en Z. Se provoca una flexión de la trapecio metacarpiana y una hiperextensión de la interfalángica. ¿Ya? Eso evidentemente afecta la ejecución de distintas presiones y afecta en el fondo la funcionalidad de esta persona. Y por esas razones fue derivada a terapia ocupacional. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es confeccionar el molde con esta base que les decía yo, que es bastante estándar. Quizá, como les digo y reitero, que es uno de los pocos que requiere poquitos ajustes y se pierde material muy poco. Lo que se hace entonces es que se marca esta órtesis, primero se prueba, después se marca esta órtesis en un termoplástico de baja temperatura de 1.6 milímetros de grosor. En eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. No hemos hecho trabajo en ese material, así que vamos a trabajar en 1.6. En este caso, solo en este caso, no me recuerdo muy bien, pero parece que es el mismo el que tenemos en el laboratorio. Nosotros calentamos el material y se observa el material transparente. Fíjense, en el fondo aquí se puede ver la mano al otro lado. Se observa material transparente cuando está activo el material. Y ese es el punto en el cual nosotros ya podemos comenzar el moldeo. Entonces hay que esperar a que esté así, que se demora nada. Es muy, muy rápido de calentar este material, por lo tanto también pierde muy rápido la actividad y por lo tanto se enfría rápido y se endurece rápido. ¿Ya? Entonces, va a permitirles hacer esto varias veces si es que no les contenta cómo queda, porque es rápido de calentar y rápido de moldear. Por eso es que vamos a hacer dos, les insisto con eso. Aquí, para ir haciendo una referencia, es que el molde, lo que se hace es que se abre, ¿ya?, sobre el primer espacio, ¿ya? Se abre sobre el primer espacio y los bordes que quedan se pegan al otro lado del primer espacio, se pegan por radial, ¿ya? Esa es como la posición de entrada para poder ver, no sé si se alcanza a ver acá, el centro de la órtesis, ¿ya? Se abre en el primer espacio y se apoya en el pulgar. Y las otras alas que quedan se pegan al otro lado del pulgar por radial. ¿Ya? Vamos a ver si va quedando claro, pero lo vamos a ir revisando aquí en esta imagen. ¿Ya? Aquí lo que se observa en el fondo es que el molde de 1.6 milímetros de grosor comienza a ser moldeado en la persona. Lo importante es posicionar correctamente el primer espacio interdigital. Eso es lo más importante de esta órtesis. Para luego pegar el material sobre sí mismo, ¿ya? Si se fijan en las imágenes, se abre y después se junta el material uno con el otro. ¿Ya? Eso solo lo pueden hacer una vez que ya tengan lista como la posición. Entonces primero se abre, el pulgar está levemente en abducción, se pega y al momento de que se pega, después se pide la oposición. Por eso ese es el segundo tiempo como de moldeo. Eso es lo que se hace en el fondo antes de que se enfríe. Se le solicita a la persona que realice esta pinza trípode para verificar la posición
que es lograda sin esfuerzo y sin dolor. Eso es lo que hay que intentar hacer. Aún la órtesis se encuentra con exceso natural de material, eso es lo que se retira a posterior, y la imagen representa que en el fondo la persona efectivamente logra la pinza trípode con la órtesis ya puesta. ¿Ya? Esto es todo una preparación para los cortes finales y los ajustes, etc. Puede quedar un poco larga de aquí, le falta una pestaña acá, etc. Pero esa es como lo que tenemos que lograr antes de ya empezar a hacer los detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Los detalles son, primero, retirar el exceso de material en el borde radial de la órtesis, donde se pegó el material consigo mismo. ¿Ya? Ahí hay una unión del material y hay que retirar eso con la tijera, ¿ya? Y se comienzan con las terminaciones y ajustes. Se muestra también el exceso de material que aquí fue retirado y se muestra también cómo se hace se le aplica calor seco también para comenzar con las pestañas. Se pueden hacer aquí idealmente dos pestañas. Una es como para el dedo, perdón, para la interfalángica del pulgar, para que quede libre, y la otra es para el primer espacio, para que también en ese borde no genere molestia al hacer la oposición. ¿Ya? Acá si logran ver ustedes en la imagen que está a la derecha arriba, está redondeado, que es en el fondo hacer una pestaña, está redondeado la interfalángica y está redondeado también lo que queda en contacto con el primer espacio. Después de eso, lo que se hace es la preparación de los velcros, ¿ya? Donde se marca un solo velcro delgado de 2 o 2,5 centímetros que va a generar la estabilidad en el fondo para la confección y uso de la órtesis. Aquí vamos viendo como ya un poco la prueba final. Lo que ven es que en la primera imagen se retiró el exceso de material y se pegó con un poquitito de calor seco. Después se ve que se hizo la pestaña para el pulgar y el primer espacio. Y se ve además que en conjunto se logra hacer la pinza trípode al menos, ya que eso es lo que tratamos de verificar y que vamos a tener que ir también generando indicaciones y generando perdón, que me están hablando del chat. Voy a responder de inmediato, chiquillos. Acá lo que se ve es como la comparativa ya del uso del producto final. ¿Ya? Lo que se muestra es cómo se redujo la deformidad en Z notoriamente, sobre todo en la mano izquierda, que era donde estaba esta deformidad, y provoca que ahora sí pueda oponerse el pulgar al resto de los dedos. ¿Ya? Favorece entonces la realización de pinzas y favorece la funcionalidad. Y en la mano derecha, que no hay una deformidad, pero sí había dolor, genera en el fondo ahora una estabilización dinámica que permite que la persona pueda mover esa mano sin que le duela. Ya, vamos a... Ah, no, ya se respondieron ya en el chat. Sí, de 2 o 2,5 centímetros es el velcro. Ya como se ve ahora ahí en la imagen, es un velcro que deja libre la muñeca, pero que atraviesa en el fondo la mano de palmar a dorsal por el borde del dedo meñique. ¿Ya? Eso es con la órtesis, o sea, con el ejemplo más bien de la órtesis oponente del pulgar. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones respecto de lo mismo. Y aquí, por ejemplo, lo que se muestra es una imagen de libro que tiene, en el fondo, muestra la forma de moldear y muestra dos errores. Quiero que me digan, a ver si es que alguien se anima a decirme cuáles son esos dos errores que se muestran acá en esta imagen de todo lo que hemos ido conversando. A ver si alguien tiene alguna idea. Bienvenida sea. ¿Alguna idea, chiquillas? ¿Cuál puede ser? Eso de en la imagen B, cuando dice estirarlo hacia afuera, bueno, no sé, eso no lo mencionó usted, entonces no sé si es algo que se hace. En la imagen B, Sí. ¿sí? Ujú. Em, O simplemente es un pegado así como... ese tiene que ver con pegar los dos extremos que dijimos que se pegan, ¿ya?
Pero claro, ahí dice estirar hacia afuera. Eso genera una confusión, porque en realidad lo que está errado aquí es lo que dicen acá las compañeras en el chat, que es la imagen D, la D, donde el moldeo no se hace en oposición del pulgar. Lo que se hace es como, en este caso, dejarla en una aducción que no corresponde, porque no genera funcionalidad en la mano, pero que claro, también se ve como que confunde el poner aquí, estirarlos hacia afuera en la imagen B. Y lo otro que dice otra de sus compañeras es el tema de cortar sobre la mano del usuario o de la usuaria. Eso evidentemente no se hace, que son detalles, pero pueden no ser detalles menores, ¿ya? Así que ojo con eso, porque estos son imágenes de libro. A veces los libros tienen algunos errores también, y en lo que estamos conversando se ratifica que eso no debiese realizarse. Así que, súper bien. Acá algunas particularidades que son propias de esta órtesis, ¿ya? Que en el fondo lo que tenemos que hacer, es como un resumen, por decirlo así, es posicionar en oposición al segundo y tercer dedo, y si no se produce, como dice acá, mayor subluxación de la base del pulgar, ¿ya? Específicamente para la risartrosis, si es que el pulgar queda en oposición al cuarto y el quinto dedo, lo que hace la base del pulgar es salirse de su eje, porque hay una patología de base. No es que eso pase en cada una de las manos que no tienen la artritis reumatoide. Así que tenemos que oponer al segundo y tercero, no al cuarto y el quinto. Ahí se pasaron un par de centímetros. Esto, ojo, porque también va a ser dentro de la evaluación, esto es lo que se va a permitir como puntos logrados. La inmovilización solo tiene que considerar a la articulación carpo-metacarpiana y a la articulación metacarpofalángica. Nada más. Se deja libre la muñeca, se deja libre la interfalángica del pulgar. Si se fijan ahí en la imagen, por lo menos, la interfalángica del pulgar queda totalmente libre, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr. Y que a la flexoextensión tampoco incomode en la muñeca. Hay que tener una continuidad con la eminencia tenar porque genera estabilidad, ¿ya? Se siguen como a esos bordes, y las pestañas que obviamente no tienen que dañar la interfalángica ni el primer espacio interdigital. Por eso es que yo les recomiendo hacer estas dos pestañas que se ven bien grandes aquí en la imagen, y que es en la interfalángica y en el primer espacio algunos pequeños pliegues sobre el material, que en la primera clase hablamos de que esos pliegues no se hacen a menos de que sean en estos casos sobre un material delgado, ¿ya? Pero para materiales gruesos tratar de no hacerlo, pero aquí genera mucho mayor comodidad. Ya, ¿alguna consulta respecto de esta órtesis, que es la que vamos a hacer la próxima semana? Porque vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? ¿Les quedó claro más o menos? Igual lo vamos a repasar claramente antes del laboratorio con alguna demostración, pero vamos a ver, ¿quién me levantó la manito? Dígame, Fran. Hola, profe, soy la Tere. Hola, dígame. Dijo que habían dos pestañas en esta órtesis. La primera es la interfalángica distal. Correcto. ¿Sí? ¿Y la es segunda dónde era? Es la interfalángica. Recuerda que el pulgar tiene una sola Sí. interfalángica. ¿Y la segunda en dónde va? Y la segunda es en el primer espacio. Es como imagínate la base del segundo dedo, ¿ya? La base del índice, ahí queda apoyada la órtesis. Entonces ahí también tiene que haber una pequeña pestaña. Que en el fondo, no sé si se alcanza a ver acá. Yo no sé si ven mi cursor, pero ¿se ve mi cursor en la pantalla? Parece que no. Sí, sí se ve. Sí, ya. Entonces, estamos hablando de la interfalángica, que está aquí, ¿ya? Y estamos hablando del primer espacio que está aquí. Ya, gracias. ¿Ya? Esa es la otra que hay que hacer. Profe, cuando dice que la continuidad de la eminencia tenar, o sea, ¿a qué se refiere o en qué se debe ver reflejado en la órtesis? Se tiene que ver reflejado. Mira, déjame ver si encuentro alguna imagen donde salga más claro. Bueno, aquí podemos verla. Es como este espacio es el que tiene que el plástico estar cubierto, tiene que cubrir la eminencia tenar.
¿ya? Porque ahí es donde se genera como la estabilidad de la órtesis. Ujú. Ah, ya, todo eso tiene que estar cubierto, o sea, como Claro. toda la rayita que aparece ahí. Exacto, todo esto, este espacio. Si tu Ya. órtesis queda corta y tú ves demasiado, ves como la mitad de la eminencia tenar, está muy corta, no te va a generar estabilidad y no vas a lograr el objetivo. Tienes que cubrir al menos el espacio propio de la eminencia tenar. Ah, ya, entiendo. Eso es que tiene que ser como uno de los hitos de referencia. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de otra órtesis que es bastante habitual también, y que tiene variantes, al igual que la anterior, que es la antirráfaga ulnar. ¿Ya? La antirráfaga ulnar se usa específicamente para la patología de la artritis reumatoide, ¿ya? Yo al menos no conozco como otra aplicación posible, ya que lo que hace aquí es en el fondo prevenir la angulación que se provoca en la articulación metacarpofalángica, producto de la desviación o la distensión de los ligamentos colaterales y una subluxación de la falange respecto de la cabeza del metacarpiano. Eso es lo que se provoca también por un desgaste que puede ser súper largo en el tiempo en las personas con artritis reumatoide. Entonces, cuando ya se genera esta desviación ulnar que se llama, se puede aplicar la, la órtesis antirráfaga para exactamente lo mismo, para volver a los dedos largos en este caso a su centro y permitir las pinzas de agarre y la función en general. Piensen lo que significa en el fondo tener los dedos que apuntan hacia otro lado, hacia el dedo índice, perdón, hacia el dedo meñique, y el pulgar que mira hacia el lado opuesto. Entonces, esto genera manos que son muy complejas de manejar, y esta alternativa les provoca mucho alivio. Entonces, hay que ver también algunas observaciones al respecto. ¿Qué es lo que queremos hacer con la antirráfaga ulnar? Queremos evitar la progresión de la desviación ulnar de las articulaciones metacarpofalángicas de la mano y por lo tanto facilitar la función. Aquí dice evitar la progresión porque en realidad nosotros no vamos a retroceder con lo que ya está. Esa desviación, digamos, es estructural. No vamos a provocar, digamos, un alivio que vamos a generar una tensión hacia medial en el fondo y que esto va a mejorar. No va a mejorar, pero sí vamos a evitar que siga avanzando. Y vamos a facilitar, por lo tanto, que la persona pueda seguir haciendo sus prensiones y sus funciones sin mayores dificultades. Esta es el molde de la antirráfaga ulnar, ¿ya? Que tiene dos componentes. Tiene una base estática, ¿ya? Que también es de termoplástico de 1.6 o de máximo 2 milímetros, que es simplemente una wincha de termoplástico, ¿ya? Y tiene un componente móvil que está dado por otra estructura que está acá, que puede en el fondo ser un velcro, puede ser una tela, puede ser un cuero, puede ser distintos materiales que en el fondo apliquen una fuerza correctora, ¿ya? Desde ulnar hacia radial, y se anclan a esta base estática de termoplástico, ¿ya? Esos son los dos componentes principales. A esto se le van a sumar algunos velcros, etcétera, ya lo vamos a ver, pero recuerden, una base estática y una base móvil o un componente móvil. La posición de moldeo aquí lo que vamos a buscar es que estén sentados uno frente al otro o posicionados uno frente al otro, porque tenemos que pensar en que el hito principal es la desviación radial, perdón, ulnar, la desviación ulnar, y yo tengo que posicionar hacia radial, posicionar hacia el medio. Entonces, tengo que ver a la persona de frente. Eso es súper relevante a la hora del moldeo y que no me vaya a quedar con más o menos desviación. ¿Ya? Esta órtesis la vamos a revisar teóricamente, ¿ya? Porque esta no la vamos a hacer la próxima semana, para que no se queden con que esta la vamos a hacer, ya les voy a mostrar la otra que vamos a hacer. ¿Cómo se hace esta? Para que tengan una idea, lo primero es que se mide con una wincha, ojalá con una wincha flexible,
desde el borde radial de la articulación interfalángica proximal del segundo dedo, o sea, del índice, donde está ahí como el número 1, desde aquí se mide porque de aquí sale el plástico, y pasa y rodea todo el espacio de la mano por dorsal y por radial, ¿ya? Generalmente las órtesis tienen como un componente aquí, en este caso como de 20 centímetros, es el largo que tiene que tener esta wincha, y aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de grosor, de ancho. El largo es de 20, más o menos, y en este caso es de 20. Y el ancho es de 1,5 centímetros, más o menos. Así es como va esta órtesis antirráfaga. Se moldea desde el índice por lateral, ¿ya? Se moldea desde aquí, y va a dar la vuelta hasta el otro lado. Aquí esta órtesis, por ejemplo, está un poco corta, debiese haber sido al menos hasta la línea media del dedo medio. ¿Ya? Está un poquitito más corta de lo que debería ser. Pero va a dar la vuelta. ¿Ya? Ojo, porque aquí ya hay una observación, y es que se hace como una pequeña pestañita sobre la cabeza del segundo metacarpiano, ¿ya? Porque ahí hay un hueso. Y ese hueso es súper molesto cuando hay un plástico que está por sobre él. Entonces se genera esta pequeña pestaña que está aquí, esta guatita que se genera al lado del nudillo del segundo dedo. ¿Ya? Eso es con respecto del plástico. Ahora, tiene otros componentes, que son componentes blandos. Tiene, primero, una lámina de plástico, que era la que habíamos dicho. ¿Ya? Tiene aquí un componente flexible, que en este caso es una tela, o un material parecido a una tela rígida. Ya no es una tela blanda, porque este es el componente que genera la tracción. Tenemos velcros, que en este caso son 4 velcros suaves, 4 velcros hook, o los pinchudos. Tenemos 2 velcros más grandes que van a ir para pegar después un pequeño velcro, y tenemos un remache que va a ser para unir el componente estático con el componente dinámico. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo para clarificar un poquitito más, pero estos son todos los elementos que tiene la órtesis antirráfaga. Lo que se hace, como les digo, es remachar el componente estático al componente dinámico, ¿ya? Lo que se hace es un hoyito con un sacabocado, ¿ya? Y ese hoyito se atraviesa el remache y se martilla, pero se martilla no a full, se martilla para que quede levemente móvil, ¿ya? Y así se pueda posicionar mejor dependiendo de la mano de cada persona. Así es como va esto. Después de que se pega ese componente móvil, cada una de estas winchas va por un espacio interdigital. ¿Ya? Por el segundo espacio interdigital, por el tercer espacio interdigital, por el cuarto espacio interdigital, y por fuera, es decir, por el lado ulnar del quinto dedo. Porque estos son los que van a traccionar, insisto, hacia radial, hacia el medio. Acá se ve como el material se le pone un velcro justo sobre la primera falange del segundo dedo, después sobre la primera falange del tercero, sobre la primera falange del cuarto, y el componente que pasó por la línea interdigital va y se pega sobre ese, y ahí es donde se va generando la tracción, porque al poner el velcro se tira cada dedo para que en el fondo esta línea sea la que mande, ¿ya? Esta línea tiene que quedar recta, no puede quedar desviada ni mirando hacia radial ni mirando hacia ulnar. Esta línea tiene que quedar como en la línea media, ya que todos los componentes blandos van a venir a ser marcadas por esta. Y lo mismo, esto lo que permite en el fondo es facilitar la función. Después se le pega un velcro, ¿ya? Que va por la palma de la mano, para que el componente quede estático. Hay algunas órtesis que lo que hacen es, aquí hay una foto de un usuario, hay algunas órtesis que lo que hacen es ser cerradas. ¿A qué me refiero con cerradas? A que este plástico, me voy a devolver un poquitito, este plástico parte desde el segundo dedo, da la vuelta, y esta aleta que está aquí no llega hasta aquí, sigue y se pega a sí misma, se pega acá.
¿Ya? ¿Cuál es el problema de que una órtesis de estas características quede cerrada? Se enseña así en muchas partes, ¿ah? Se enseña que quede cerrada con un componente estático fijo. ¿Cuál es el problema de que quede así? Es que en la artritis reumatoide, la característica base de la enfermedad es que genera procesos de remisiones y exacerbaciones de una inflamación. Es decir, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, y así se la lleva por muchos años, hasta que no haya un control medicamentoso y de otros tipos de características que también tenemos mucho que decir al respecto. Pero más allá de eso, una de las causales o de los síntomas principales es esta inflamación y desinflamación. Por lo tanto, si es que esta órtesis fuera cerrada, ¿ya? Este plástico fuera cerrado hasta acá, lo que me va a provocar o le va a provocar a la persona es que cuando está en etapa de inflamación no se lo va a poder poner porque va a tener la mano inflamada y le va a doler ponerse este plástico duro. Entonces yo lo que les recomiendo es este molde y es dejarlo abierto para que desde aquí hacia allá cierre un velcro. ¿Ya? Cierre un velcro que incluso puede tener algún elástico, incluso como otro tipo de variante, para generar un mejor confort y la posibilidad de que la persona la use cuando está en etapas de crisis de la enfermedad, porque si no tiene entonces el 50% de posibilidades de usarla. Entonces, la idea de esto es que justamente se pueda usar en la mayor tiempo posible y así prevenir las deformidades que provoca, que eran los objetivos principales, además de facilitar la función. ¿Ya? ¿Cuáles son las particularidades de esta órtesis? Entonces, que se realiza con corrección de la desviación ulnar que sea reductible. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se haga el moldeo y cuando se haga la tracción de cada uno de los dedos que están desviados, solo se va a llegar hasta el punto donde se permita reducir, es decir, donde se realineen sin dolor, ¿ya? Porque si hay personas que tienen una desviación muy marcada y yo la puedo dejar en la línea media perfecta y se ven súper alineadas, pero le duele, no la va a usar, pues obviamente, no le va a permitir un confort suficiente para poder hacer sus actividades. Entonces se deja hasta antes del punto de dolor, ¿ya? Hasta donde sienta cierta tensión, pero no dolor. Eso significa que es hasta donde sea reductible. El moldeo y la alineación tienen que ser simultáneas. Significa esto que lo que les decía del componente estático del segundo dedo tiene que ser en conjunto con las winchas que después van entre los dedos. ¿Ya? No puede quedar desviado, en el fondo, la línea estática del componente rígido de termoplástico. Ojalá se puedan usar materiales que son dóciles para los espacios interdigitales. ¿Qué significa esto también? Que yo en lo personal no soy muy amigo, por ejemplo, de hacer esto con velcros, porque los velcros son duros, los velcros son incluso tienen filo. Entonces, si ese filo queda entre los espacios interdigitales, a veces se pueden provocar heridas. Entonces, yo prefiero otro tipo de materiales que pueden ser algún tipo de tela o el cuero, el ecocuero delgadito funciona perfecto. La sugerencia que ya les dije sobre una pestaña en el borde radial de la articulación metacarpofalángica, es decir, sobre el nudillo del segundo dedo, el dedo índice, para que no se provoque punto de presión en esa zona. Ojo porque, como dice acá, hay que tener precaución con los puntos de presión sobre articulaciones inflamadas. La articulación metacarpofalángica, es decir, el nudillo del segundo y del tercer dedo en la mano de una persona con artritis reumatoide, son los puntos que más se inflaman cuando hay crisis, porque son las articulaciones que mayor movilidad tienen. Entonces, mientras más movilidad tengan, más posibilidades tiene de que se inflame el artritis reumatoide en una crisis. Y lo mismo con las articulaciones de mayor peso, que son las que también sufren cuando hay crisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado que quede libre el nudillo del segundo dedo. Y lo que ya les dije, que les sugiero yo en lo personal una órtesis abierta en el primer espacio interdigital, no una órtesis cerrada de termoplástico, por los que ya le comenté, que permita en el fondo mayor tiempo de uso y no solo en las etapas en las que no tiene crisis, sino sería bastante poco lógico
el razonamiento que se está usando para esa confección, ¿ya? Eso con la órtesis antirráfaga, ¿ya? Ya llevamos 2 revisadas, una que vamos a hacer y una que no. ¿Alguna duda con respecto de la antirráfaga ulnar? Que vamos a seguir a las Profe, una pregunta. Cuando dice cómo hacerle la pestaña al segundo dedo, ¿era cuando el material daba como esa vueltita y quedaba ese espacio ahí? Ahí. Correcto, me pasé. Es esta curvita que está aquí. Ahí hay que hacer la pestaña. Aquí hay que hacerle una pestaña porque si no el material va a cruzar por aquí, va a tender a cruzar como por sobre el hueso, por sobre la cabeza del metacarpiano, por sobre el nudillo. Entonces aquí hay que levantarle un poquitito con el dedo cuando usted moldee para dejar libre aquí y que no se vaya a provocar un conflicto entre el nudillo y el plástico. Recuerde que toda esta zona se inflama muchísimo en etapas de crisis. Entonces hay que dejar un pequeño margen para que esa inflamación tenga espacio y no genere un conflicto y dolor y punto de presión. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿No? Muy bien. Seguimos entonces. Ya vamos a hacer un pequeño alto, chiquillos, pero vamos a llegar un poquitito más adelante. Esta clase, como les dije, es bastante prolongada. Vamos a llegar entonces al tema de órtesis en lesiones de tendón. ¿Ya? Las que les mencionamos son algunos ejemplos, pero para órtesis de tendón en el fondo también son todos tipos de órtesis de mano. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de algunos de los puntos importantes que son clave. ¿Ya? Uno de los puntos clave es esto de recordar, lo vamos a ver ahora en lo que son las zonas de los tendones flexores y las zonas de los tendones extensores, que son distintas. Cada una tiene una particularidad y se pueden hacer órtesis diferentes dependiendo de cuál es la zona lesionada. Ya vamos a ir viéndolo, como les digo, uno a uno. Para tener una introducción muy general, recordar que las lesiones de tendones son, tanto los flexores como extensores, son bastante frecuentes, ¿ya? No son cosas raras. Y pueden provocar múltiples problemas, ¿ya? Lo importante aquí es que nos da lo mismo el manejo, nos da lo mismo. Hay cosas que son claves. Una de ellas es el tiempo, ¿ya? Tenemos una oportunidad. Siempre le digo yo a mis usuarios, tenemos una oportunidad que el tratamiento resulte bien y perfecto. Para eso hay muchos factores que considerar, pero siempre hay una. Si falla algo, volvemos no solo a cero, volvemos atrás de cero, porque los resultados no van a ser los mismos si algo falla. Entonces, aquí hay que tener como especial cuidado, especial responsabilidad y especial manejo con este tipo de lesiones que son súper delicadas. Diría yo de las más delicadas que manejamos como terapeutas y que necesitan como de protocolos y manejo bien específicos y de alto cuidado. Aquí, por ejemplo, solo para que sepan, digamos, pero hay algunos tipos de suturas que hacen los cirujanos y que pueden ser súper variadas. Mire, aquí hay 10 tipos. Estos son microcirugías, por supuesto, pero que nos dan una directriz, nos dan una guía a nosotros para saber también cómo podemos manejar el protocolo de rehabilitación siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, de las más comunes que en realidad existen en la práctica, tenemos el número 1 que está ahí, que es un punto de Bunnell que se llama, Bunnell modificado, y tenemos la número 4, ¿ya? Que son nudos bien curiosos, que es el punto de Strickland, así se llama el 4. Ahora, el más usado de todos estos es el número 7. ¿Ya? El número 7 es un punto de Kessler. ¿Ya? ¿Por qué es importante que les digo esto como un detalle? Pero igual es importante, porque el punto de Kessler, que es el que más se ocupa actualmente en cirugías de lesiones de tendones, puede ser un punto de Kessler simple, puede ser un punto que lo hace, digamos, cualquier cirujano. Puede ser un punto de Kessler doble, que ahí estamos hablando de un tipo con experiencia. Y puede ser un punto de Kessler triple, que yo he visto creo que una vez alguno en mi vida, que son así ya los secos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si tiene un punto de Kessler simple, yo tengo que ceñirme al protocolo así de forma súper estricta, porque
es como el mínimo para que quede estable el tendón. No va a pasar nada si yo me ciño como al protocolo. Pero hay que tener cuidado. Si tiene un doble punto de Kessler y yo lo veo como en la ficha clínica o la indicación que llegó, yo ya tengo margen de poder decir, chuta, a lo mejor soy un poco más flexible con algunas cosas, me puedo adelantar con algunos movimientos, dependiendo si la persona cumple o no cumple con las indicaciones, etc. Y si ya veo un triple punto de Kessler, digamos que casi que voy a hacer cualquier cosa y va a resultar todo bien, pero no son los casos habituales. Solo como datos, digamos, que hay que tener también cierto conocimiento de algunas cosas que son externas a nosotros, pero que nos generan directrices o lineamientos de hacer o no hacer algunas cosas con nuestro propio tratamiento. ¿Qué hacen los tendones? Los tendones lo que hacen es transmitir fuerza, ¿ya? Lo que hacen es transmitir fuerza desde el músculo hacia el hueso, que es donde se inserta. Entonces, es ahí como la función principal y es ahí también la delicadeza del tratamiento, ya que los músculos suelen tener mucha más fuerza que los tendones, que son pequeños. Ahora, los tendones son estructuras increíblemente fuertes, ¿ya? Pero aún así no podemos como abusar. Una de las cosas que les decía yo antes es que los tiempos para la reparación son súper relevantes. Aquí algo teórico que es fundamental. Las lesiones de tendones generalmente, hay una excepción que es la que vamos a confeccionar de hecho en el laboratorio, generalmente son de abordaje quirúrgico. Ya necesitan de un punto de sutura para poder volver como a la recuperación y a la regeneración de los tendones. Pero ese punto de sutura tiene ciertos tiempos que van a definir también el pronóstico funcional. ¿Ya? Entre más tiempo pasen los extremos seccionados de un tendón sin ser unidos, como dice acá, mayor dificultad en el proceso de rehabilitación y peores resultados vamos a obtener. Entonces también eso es importante. En caso de que le pase a alguno de ustedes, también ténganlo en consideración, ojalá no, algún familiar, lo que sea. Esto es una urgencia total. Entonces, existe la reparación primaria, que es cuando la cirugía se lleva a cabo dentro de las primeras 12 a 24 horas posteriores a la lesión. Hasta ahí, digamos, si se hace una reparación primaria, tenemos el 100% de posibilidades de que resulte todo bien. Hasta ahí, perfecto. Tenemos una reparación secundaria, ¿ya? Perdón, primaria diferida, que va entre los 2 a los 10 días posteriores a la lesión. ¿Por qué puede pasar esto? En realidad pueden pasar por distintas cosas. A veces no hay disponibilidad simplemente de pabellones en alguna institución pública. A veces hay procesos infecciosos que, independientes si se atiende en la mejor clínica del país, tampoco lo van a poder operar hasta que se limpie primero esa zona y pueden pasar algunos días, etc. Tenemos procesos que son de reparaciones secundarias, ¿ya? Que van entre los 10 y los 14 días después de la lesión, incluso pueden llegar hasta 4 semanas. Ya estamos hablando un mes. Desde las 2 semanas al mes tenemos una reparación secundaria. Y ya podemos hablar de algo que va a ser muy complejo de manejar y que es una reparación secundaria tardía, y es cuando a esa persona la operaron después de 4 semanas de la lesión. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Insisto, pueden ser múltiples causales, a veces hay efectos tan prácticos como la contactabilidad. ¿A qué me refiero? A que llegó una persona, se hizo a una urgencia, se hizo un aseo, no había disponibilidad y se le dice, lo vamos a llamar para que venga mañana o pasado. Y el teléfono que dejó no contesta, no corresponde, cualquier cosa, y no se puede ubicar a la persona y no vuelve más, hasta un mes después. Eso pasa. Pasa también, y que es como de las causales más habituales en realidad, es que cuando hay politraumatismo, tipo accidentes de tránsito, imagínense ustedes, y hay riesgo vital de esa persona, lo que se hace no es partir por la lesión del tendón, evidentemente. Se parte por la estabilización vital. Y después de que se van resolviendo todo ese tipo de situaciones y la persona ya despierta muchas veces un mes después de estar en coma, etcétera, como clasificando algún caso, ahí recién se dan cuenta de que tuvo también una lesión del tendón flexor de la mano, etcétera. Entonces ahí recién, chuta, vamos a tener que operar esto. Eso es súper común en personas que tuvieron grandes traumatismos y que en realidad se parte por lo urgente, que es
el riesgo vital. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los tiempos son súper relevantes para la proyección funcional de los resultados. Si es que a ustedes les tocan estos casos en alguna práctica o en alguna situación clínica real de un usuario que llegó con más de 4 semanas después, lo operaron más de 4 semanas después de su lesión, evidentemente el médico muchas veces no le dice cuál va a ser su pronóstico funcional porque lo desconoce. Entonces, nuestro rol es tener esa conversación y esa orientación de que probablemente no vamos a llegar al 100% de su función previo a la lesión. Eso es casi un hecho 100% certero. Entonces, aquí hay que manejar también las expectativas. Mucha gente quiere quedar como si nada hubiera pasado, pero hubo una lesión grave. Entonces, aquí también hay que tener esas observaciones, ¿ya? Otro de los tiempos que son relevantes son las fases de la tenorrafia. ¿Ya? La tenorrafia es la sutura del tendón. Eso es la tenorrafia. Cuando ya el tendón fue suturado, viene la primera fase, que es del día 0, del día de la cirugía, hasta los 7 días iniciales. Aquí hay una respuesta inflamatoria y hay, digamos, edema en la mano, hay dolor, etc. Eso es lo que uno observa, pero internamente lo que va pasando es que hay una migración del tejido celular, del tejido sinovial, qué sé yo, hay una migración del tejido del propio tendón. Eso pasa, digamos, como fisiológicamente. Ahora, después de eso viene la etapa 2, que es de los 0 a los 28 días, donde hay una reparación activa y donde aumenta la fuerza de tensión del tendón porque hay una síntesis de colágeno, ¿ya? Eso es súper relevante porque va del día 7 al día 28 más o menos, o del 8 al 28, donde fisiológicamente llega el colágeno y empieza a haber ya fortaleza de ese tendón, una regeneración tendínica. Y viene después una fase 3, que es una fase ya de remodelación, donde posterior a la 4ª semana aproximadamente, el tendón se comienza a remoldear de acuerdo a las fuerzas tensiles, ¿ya? De acuerdo a la fuerza que yo voy a ir generando como terapeuta sobre ese tendón, ¿ya? Primero las fibras, en la fase 2, las fibras están todas desorganizadas, pero cuando yo voy tensionando, las fibras se van alineando y van generando en el fondo mayor fuerza tensil, mayor resistencia. ¿Qué es lo más relevante? Y aquí, por favor, necesito de su total atención. ¿Qué es lo más relevante de este proceso? Que hay una etapa que está intermedia entre la fase 1 y la fase 2, que es donde tenemos como terapeutas que tener la mayor de las precauciones. Y es cuando termina la fase de inflamación y empieza a llegar el colágeno. Estadísticamente, entre el día 7 y el día 10, es donde se produce la mayor cantidad de rupturas de un tendón que ya fue reparado. Y estadísticamente, entre el día 7 y el día 10, es cuando nosotros tenemos que confeccionar la órtesis. Entonces, llega un momento muy crítico donde se retira la inmovilización que se le puso a esta persona en pabellón, que suele ser una valva de yeso, se retira esa y nosotros tenemos que hacer una órtesis de plástico. Y todo eso pasa en el mismo momento donde más se rompen los tendones. Entonces, aquí es donde les digo yo que tenemos que tener esta extrema responsabilidad y manejo de la situación, porque se puede volver a romper el tendón en nuestras propias manos, lo cual claramente es una complicación, no solo para nosotros, sino que obviamente para la persona que va a tener que volver a tener que suturarse ese tendón por parte del cirujano. Y ahí lo que pasa es algo bien crítico, y es que si el tendón se rompe, el cirujano no puede volver a reparar en la misma zona el tendón. Ambos cabos, digamos, son 2 pedacitos, entonces tiene que necesariamente cortar un pedacito de un cabo, cortar un pedacito del otro, y ahí volver a juntarlo y coserlo. ¿Qué pasa con eso? El tendón queda más corto. Entonces, con las rupturas y reparaciones, el tendón va a quedar más corto y la funcionalidad definitivamente no va a ser la misma. Y ahí va a haber un daño irreparable. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquí hay una pregunta. Me dicen que la órtesis no se puede hacer un poquito después de los 10 días. No se puede hacer un poquito los 10 días porque hay un protocolo que en el fondo ha sido estudiado
de los años 70, digamos, esto no es algo como moderno. Y ese protocolo dice que nosotros tenemos que empezar a movilizar el tendón lo antes posible, ojalá después de los 7 días, lo antes posible, para ir facilitando que todas estas fibras de colágeno que llegan se vayan alineando en un movimiento pasivo, ¿ya? No hay actividad del tendón, la persona no mueve la mano, hacemos nosotros ese movimiento, y si hay un yeso, eso es imposible. Entonces tenemos que hacer una órtesis para poder retirar y poder mover los dedos e ir garantizando en el fondo que esto pueda ir rehabilitándose desde el comienzo del proceso. ¿Ya? No sé si le quedó clara la respuesta, me lo escribe o me habla. Entonces, cuidado con eso de los 7 a los 10 días, porque es algo que hoy día se tienen que llevar sí o sí como una idea muy relevante para su práctica cotidiana. Ok. Vamos a hablar primero entonces, esto era la introducción, vamos a hablar primero entonces de los tendones extensores. Vamos a hacer sí, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Quieren hacer una pequeña pausa? Porque antes de entrar como en el terreno de las lesiones de tendones, paramos unos 5 minutitos y seguimos. ¿O prefieren seguir? Me dicen ustedes por el chat o por el audio. Ya, hay un voto por pausa, descanso, listo. Ya paremos, chiquillos. Paremos un ratito, 5 minutos, seguimos revisando las órtesis para lesiones de tendones extensores, ¿ya? Voy a dejar de grabar.